La ciudad de Toledo se encuentra geográficamente en el centro de España, pero también es centro de la historia española. Cuando pensamos en Toledo, siempre pensamos en el río Tajo. Es como darle fortaleza a través de la naturaleza. La ciudad de Toledo se mueve en las edades de la historia, en todas las edades de la historia. Ya su fundación es un misterio. Por ese motivo consideramos a la ciudad un misterio y además mágica. Por algo se la denominó la ciudad de la magia, llena de misterio. Por ese motivo, Huellas de nuestro tiempo hoy va a presentar uno de los grandes misterios que tiene la ciudad. Y lo va a hacer con este título: La Cueva de Hércules y el Palacio Encantado. Muchos misterios llenan la ciudad. Algunos se han perdido en el tiempo, pero otros se han quedado cargados de dudas. Uno de los grandes misterios que encontramos en la ciudad es la famosa Cueva de Hércules. Nosotros tenemos en el estudio a un investigador que nos va a hablar de todos los entresijos, diríamos, toda la trama de leyenda que aparece en torno a esta cueva. Se trata de don Fernando Ruiz de la Puerta, conocido ya por todos nosotros porque es un matemático que alterna el número con la magia y con la leyenda. Yo le doy la bienvenida y le agradezco que una vez más en este corto espacio de tiempo que nos lleva el curso, ya estuvo en el programa anteriormente, gratamente estuvo. Así que muchas gracias, Fernando, por acudir nuevamente a Huellas de nuestro tiempo. Muchísimas gracias por invitarme aquí. Vengo con mucha alegría porque este sitio, este lugar, tiene connotaciones muy positivas. Bien, amigos, don Fernando Ruiz de la Puerta, licenciado en Matemáticas, especialidad Astronomía, Geodesia, Mecánica, ha sido profesor titular en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad de Madrid, y también profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero es una persona no que confunde, sino que sigue lo que es el ritmo del investigador. Investiga no solamente los números, ya hemos tenido la dicha de contar con él en un tema tan sumamente abstracto, pero lo hizo tan fácil de entender, Dios y los números. Alterna los números con la historia, fundamentalmente de Toledo, especialmente de Toledo, de la magia y de la antropología. Así que, amigos, tenemos situado a nuestro personaje. Le vamos a situar en la Cueva de Hércules. Entre el mundo toledano se conoce, por lo menos el título, pero él va a ir hablándonos paso a paso, históricamente, cómo se formó y hasta dónde llega el recorrido histórico en la actualidad. Así que, Fernando, dos cuestiones previas que son obligadas. Un matemático escribiendo historia
¿cómo pensaste escribir? Que tengo yo el libro, tengo la dicha de poseer el libro ya agotado, porque son ediciones muy cortas, pero tengo el libro La cueva de Hércules y el palacio encantado de Toledo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Influyeron los números? ¿Influyen los números? ¿O los números solamente son el estímulo para buscar? Vamos a ver, no tiene nada que ver. Es decir, tengo una faceta matemática y astronomía, que es mi profesión, pero luego tengo otras pasiones. Y estas pasiones me han surgido a lo largo de los años. Y la de la cueva de Hércules me surge gracias a un hermano marista, que era profesor aquí al lado. En este edificio estaba pegado a los colegios hermanos maristas, ya desapareció. Y estoy hablando del año 62, 63, yo tendría 13 años o 14, por ahí. Y uno de los hermanos, les digo hermano porque no se puede decir padre ni sacerdote, bueno, son sacerdotes y padres, son religiosos, pero no tienen la... Bueno, eso es otra historia. Y nos daban clases de diferentes cosas. Y había uno que no sé si era el hermano Casimiro, que debió de morir ya porque ya era mayor entonces, o era el otro. Y recuerdo perfectamente que un día, creo que nos daba matemáticas, el hermano Casimiro. Hizo un corte en la clase y nos empezó a hablar de una cosa que yo nunca había oído, y los otros que estaban conmigo en clase tenían la misma de nada, eran de las cuevas de Hércules de Toledo. Y nos habló de todo lo que luego hablaremos nosotros y veremos la historia, ¿no? Yo tenía esos 13 o 14 años, me quedé tan impresionado por el asunto, que era la primera vez que lo oía y que no lo he olvidado. Y ya pasados los años, empecé a investigar sobre este tema, luego tuve la suerte de poder entrar, porque en aquella época, en los años 61-62, las cuevas de San Ginés, en ese momento, no existían como tal, estaban totalmente tapadas de escombros, vivía gente, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba todo cerrado al público. Había habido unas investigaciones que luego hablaremos de ella a lo largo del siglo. Y bueno, pues ahí estaba. La idea está metida y una circunstancia de mi vida hace que vaya a la cueva, porque los dueños de la finca, no la esta de aquí, los dueños de la finca, donde veremos lo que para mí es la auténtica cueva de Hércules, no una cantera, que también lo vamos a demostrar al final. Bueno, pues fui a verla. Los dueños de la finca conocían a mi padre y me autorizaron la visita, con mi padre y otro señor. ¿Dónde estaba la finca, Fernando? En Igares. En Igares. Que está a 8 kilómetros de Toledo. Sí, por ahí más o menos. Aproximadamente. Sí. No creo que tantos por la carretera. Sí. Luego lo que pasa es que cuando llegas al punto donde tienes que meterte, ya giras, te metes por el campo, puede ser un par de kilómetros, así más o menos, ¿no? Bueno, hablaremos de la finca de Igares y de la cueva en Igares, pero la cueva lleva también un nombre, Hércules. Aunque sea muy por encima, vulgarmente expresado, pero muy brevemente. Sí. Hércules, ¿quién fue Hércules en la mitología griega? Bueno, se habla mucho de él y luego veremos que se le ha citado 40.000 veces, que hasta en Toledo, que hizo una casa en Toledo, que excavó una cueva, que ahí encerró unos tesoros muy grandes, bueno, un tipo de cosas. Todo esto es mitología. Y Hércules era un personaje griego, mitológico, que aunque a pesar de que en muchas circunstancias de la historia de Toledo aparece la huella de Hércules, es evidente que Hércules no ha estado nunca en Toledo, no tiene nada que ver con Toledo, ni ha estado nunca en ninguna parte. Claro, es un mito. Es una idea mitológica. Mitológica completamente, ¿no? Era un personaje especial, era un símbolo de la liberación, era un símbolo de la búsqueda de la inmortalidad, a través de la expiación del error y del mal. Y eso se liberaba, curiosamente, según la ideología de Hércules, o del mundo suyo, por medio del sufrimiento y del esfuerzo heroico. Muy interesante esta, porque estos son cuestiones ya de tipo iniciático. Sus atributos, tenía muchos, uno de ellos era el de la maza de Hércules, ¿no? Sí, sí. Que es un símbolo del aplastamiento, de la aniquilación, y no solamente de victoria, era de deshacer por la fuerza lo maligno. Bueno,
Los alquimistas medievales, interpretan el mito heroico de Hércules como una figuración del combate espiritual que lleva a la conquista, le lleva a él a la conquista de las manzanas de oro del Jardín de las Hespérides. Otro mito maravilloso, increíble, primero de las manzanas de oro y luego el del Jardín de las Hespérides, ¿no? Luego, pues también el mundo de Hércules, muy interesante, los famosos 12 trabajos de Hércules que tiene que hacer para superar precisamente esto que hablaba a través del sufrimiento y a través del esfuerzo heroico. Bien, pues esos trabajos se investiga y se da cuenta uno de que son los 12 signos del zodiaco. Y hay también un signo entre el vulgo, entre la gente que separó África de Europa. Si no, estaríamos unidos, no existiría el estrecho de Gibraltar. Bien, es la mitología. Pero también junto a él aparece ya la leyenda. La leyenda. Edifica una casa en Toledo y muy unida a esa casa aparece también la leyenda del último rey godo, don Rodrigo. ¿Cómo? Está relacionada. ¿Cómo surge eso? Pues muy fácil. El rey don Rodrigo, que yo creo que era un poco inepto, por las cuestiones históricas que he leído, entre sus aventuras amorosas con Florinda la Cava y compañía, pues veías con todas las guerras que mantenía con los propios visigodos de otro gremio, de otra familia, necesitaba dinero. Bueno, vamos a hablar una cosa importante. Voy a contar la historia, la leyenda, que no ha ocurrido absolutamente para nada, ¿no? Y entonces el rey Rodrigo, en la famosa casa con la cueva de Hércules, donde tiene guardas cuando se marcha de aquí, es decir, que no se fue nunca porque no había venido, pero la leyenda dice que sí, que se marcha y deja unos tesoros impresionantes en la cueva. Y el rey Rodrigo no le queda más remedio, porque no anda bien de dinero y tiene que pagar un ejército para poder enfrentarse a la familia de los Bitiza, bueno, todo ese mundo que hay ahí, pues lo que hace es romper la puerta con los no sé cuántos candados, entra en la cueva supuestamente de Hércules y ahí se encuentran los tesoros, esto es esa historia. Y lo que ve en una de las paredes es un enorme pergamino, papiro o cuadro o lo que sea, o sábana pintada, lo que fuera, porque en cada historia de esta que va contando cada investigador cambia el escenario. Y entonces ahí hay una serie de caballeros árabes a caballo, con la espada desenvainada, saltando, o sea, dando un salto de agua, es decir, cruzando el estrecho como si estuvieran volando. Sí. Entonces, y un escrito debajo, supongamos que en el cuadro, que dice: maldito rey, por tu tal, estos árabes o estos guerreros asaltarán España y la destruirán. Bien, se marcha, bueno, ya sabemos la historia. El rey Rodrigo baja... Pero esa historia se va repitiendo. Se va repitiendo, sí. Se va repitiendo mucho y además aparece un concepto que a ti te agrada mucho, Fernando, y que tú lo has trabajado. La leyenda, la cueva y también el concepto, diríamos concepto por denominarlo de alguna manera, de la magia. A Toledo venían incluso a estudiar la magia. Se la conocía como la ciudad de la magia. ¿Cómo podemos relacionar la cueva con la magia? ¿Es posible? Sí, se puede relacionar perfectamente. Vamos a aclarar un punto muy importante, porque estamos hablando de magia. Sí. La magia es una disciplina supuestamente poderosa, en la cual la gente que trabaja con la magia, que son magos, que pretenden hacer cosas que no son científicamente y actualmente reales. Es decir, lo que pasa es que estamos viviendo hace 2000 años, 3000 años, lo que sea, un mundo que el propio hombre busca la interpretación de qué es el número, ¿no? Y porque no tiene los conocimientos que tenemos ahora de física cuántica o de astronomía o de lo otro, de todo este mundo, en el cual estamos avanzando en la comprensión de lo que puede ser, no totalmente, el universo.
que es otra cosa completamente diferente, como hablábamos la primera vez que estuve aquí, hablando del tema de existe Dios, no de Dios y los números, el tema de existe Dios. Y me acuerdo que utilizamos para hablar del tema de Dios la idea del Big Bang, que es la explosión esa de la nada que surge todo esto, ¿no? Bueno, la magia es una cosa muy extendida en todo el mundo. En los siglos 500, los años 500 antes de Cristo o 1000 antes de Cristo, tanto en todos los pueblos, en Egipto, en Grecia, en China, en todo el mundo, ¿no? Es la magia. Pero la magia, en Toledo también. En Toledo, por supuesto. Llega a Toledo. Sí, pero vamos a ver. La magia es algo, es una interpretación del mundo que tiene un problema, que no interpreta absolutamente nada, ¿no? Repito, la magia no tiene que ver absolutamente nada con la parapsicología. Por cierto, vine con el padre Pilón, que ya falleció hace unos años, jesuita, era amigo mío, yo soy miembro del grupo ECTA, estuvimos en la cueva de Igares, en la cueva de Hércules, con el padre Pilón. Y si no creo que haya tiempo. Si hubiera tiempo contaré la experiencia. Sabes que era capaz de mover el péndulo, era un artista. Sí. Lo dejamos para cuando vayamos a la cueva de Igares. Sí. Estamos en la cueva de Hércules, en el interior de la ciudad. Y ha surgido la idea de magia porque se presta, ¿verdad?, la leyenda. Por un lado, la leyenda de Don Rodrigo, que se encuentra con la intuición de la invasión de los musulmanes. Pero en la cueva de Hércules, en el interior de Toledo, hay algunos símbolos, hay algunos elementos que puedan ir relacionando con todo este cúmulo de leyendas que van surgiendo. En la cueva no hay nada. Tanto la cueva de San Ginés, o los subterráneos o el sótano de San Ginés, como las otras galerías y cuevas que hay por todo Toledo, que es una cosa muy importante decir. Toledo está completamente horadado por todas partes. Es decir, eso además, yo vivo aquí en la plaza de la Plaza de los Postes, que es el nombre antiguo que teníamos, Amador de los Ríos. Todo ese subsuelo está horadado de restos romanos. Ahí había en la esquina de esta plaza, estaba cerrado, unos subterráneos romanos impresionantes. En Hacienda, el Ministerio de Hacienda, la Delegación de Hacienda, también hay unos subterráneos impresionantes. Estamos viendo esos lugares subterráneos que tú estás diciendo en excavaciones modernas. Nos hemos situado, don Rodrigo. Si avanzamos un poco en el tiempo, la Edad Media, pues se puede llenar de ese sentido y concepto de magia que estaba citando. Pero, ¿dónde hay realmente excavaciones, estudios que podemos considerar ya de cierto rigor? Bueno, en el siglo XVI. No, XVI nada. En el siglo XVI, sí. Vamos a ver, ocurre la famosa aventura del cardenal Silicio, que parece ser. En aquella época Toledo tenían más acceso a los subterráneos. Es decir, se había construido menos como ahora, que está todo, ha cambiado completamente. Vas paseando por Toledo y hay casas completamente nuevas, los sótanos se han transformado en garajes, bueno, montones de historias, ¿no? Y bueno, pues el cardenal Silicio, en vista de todo el alboroto que había, por los sortilegios, la magia, la brujería, la nigromancia, sobre todo, que es una de las características de Toledo, aunque no es la única. La cueva de Hércules está considerada como una de las cuevas mágicas universales, pero es que no es ella la única. Está la cueva de Salamanca, que es hermana de la cueva de Hércules. Allí estuvo también muchos brujos o astrólogos o nigromantes aprendiendo magia. Hay muchísimas cuevas en España que tienen esa relación. Por ejemplo,
Hacía un inciso, fíjate qué curioso. No solamente es Toledo donde está ese mundo de cuevas y subterráneos, galerías, salas enormes, ¿no? En Pastrana, fuera de Pastrana, fuera de la población, no voy a decir exactamente dónde está, pues no puedo decirlo, porque todas estas cosas de cuevas no son peligrosas, quiero decir, no son buenas para ir de excursión, ¿no? Sí. Por los hundimientos, por este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues la casa Cueva de Moro de Pastrana, que la conocí unos 10 años o por ahí, sí, o más, 11, estuve allí, impresionante. Unas galerías, era una cueva que parecía una iglesia románica por dentro. La entrada era un agujero, pero por dentro parecía una iglesia románica, me quedé impresionado. Está las famosas cúrcumas de Almorós, que tampoco están en el pueblo, están a una distancia afortunada para que no puedan ir a la gente a meterse, que puedo repetir, son galerías enormes y tal, ¿no? Está en toda España, en Arnedo, está la Cueva de los Moros, también fuera de Arnedo, que es una gigantesca. Otras que he visto que son muy parecidas a las cuevas nuestras, de aquí, de Igares, que son las cuevas de Zulema, en Alcalá de Henares, que tampoco están en el mismo Alcalá, están en los cerros que hay, ¿no? Y así podrías ir sacándote una lista larga de todo esto que hay. Cuevas de Hércules, hoy denominadas las cuevas de Hércules en San Ginés, que ya lo tocaremos. Muchas leyendas aparecen, pero todas están en torno a la leyenda de don Rodrigo. No. La leyenda de Rodrigo, que eso es muy curioso, que yo siento decirlo, vamos a ver. La leyenda de Rodrigo es muy sencilla. Vale. En las primeras crónicas musulmanes, ya en Toledo, la primera que yo recuerde que hay, que habla precisamente del rey Rodrigo, de la invasión de la casa, etcétera, de una casa de los tesoros, no se menciona Hércules. Uno era, voy a ponerme las gafas de leer, era la primera crónica del 813, año 813, ya van los casi 100 años los musulmanes en Toledo. Un tal Abdalá ben Abab, otra crónica, Aben Cordabeb, del 844, escrito en Samana, Adaid al-Imán, del siglo XII. Bueno, todas estas crónicas, quiero decir una cosa muy curiosa, hablan de casa-palacio, hablan del rey Rodrigo y, bueno, otras cuestiones típicas, ¿no? En ningún momento, durante siglos, en las crónicas árabes y en algunas crónicas cristianas, se menciona para nada a Hércules. Ya. Pero, ¿cuándo aparece entonces el nombre San Ginés? Bueno, San Ginés es un santo de la iglesia. Ya, pero la cueva de San Ginés. La cueva de San Ginés, porque es la iglesia de San Ginés y están las cuevas, y entonces, pues como no había nombre, pues sería Cuevas de San Ginés. Pero Hércules no aparece, nunca. Nunca. Empieza a aparecer, es que hay tres personajes extraordinarios en este mundo nuestro, y el Hércules no empieza a aparecer hasta más o menos el siglo XIV, que aparecen en algunas crónicas cristianas o algunas que se han reformado árabes. Uno de los personajes más peculiares al que le debemos todas estas cosas, lo voy a nombrar, era un jesuita, sacerdote del siglo XVI, el padre Román de la Higuera, conocido como el más grande falsario de toda la historia, porque era un personaje muy interesante, no era una mala persona. Escribió una historia de Toledo de 33 volúmenes, 33 volúmenes que son manuscritos, que están en la Biblioteca Nacional. Que yo cuando me metí a trabajar con el libro de la Cueva de Hércules, estuve consultando precisamente la historia de Toledo de este señor, ¿no? Y es uno de los creadores de Hércules. Ya antes alguien la había iniciado, pero San Román
le hace a Hércules, bueno, como todo es real, Hércules estuvo en Toledo, hace una historia pues, muy interesante. ¿Quién es el que le llama? Lo leí el otro día, un libro de historia muy interesante, a ver si recuerdo el nombre, en el cual se le dice como el gran estafador de la historia. Es decir, porque creó una historia para Toledo, el Román de la Higuera. Hay otro también que ya también habla de Hércules, que es Cristóbal Lozano, más o menos de la misma época, y así se van dando una serie de personajes. Fernando, nos vamos a quedar, si te parece, en el siglo XVI. Sí. Después de la pausa que vamos a hacer, continuaremos en ese momento. Ya nos has iniciado en la denominación. Nos vamos a meter después con San Ginés, si te parece. Sí. Luego nos quedamos ahí. Amigos, una pausa, un descanso. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, hoy exponiendo uno de los mitos, uno de los misterios que tiene la ciudad, de los muchos que tiene la ciudad, la Cueva de Hércules. Seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos envueltos en mitos, en magia, en idealismo en la ciudad de Toledo, concretamente en las llamadas cueva o cuevas de Hércules. Tenemos en el estudio, ya en la primera parte estaba con nosotros, a don Fernando Ruiz de la Puerta, matemático pero estudioso de todo lo que supone la historia mítica de Toledo. Y nos habíamos quedado, Fernando, en una cuestión, en el siglo XVI. Ya nos habías dicho que históricamente la denominación de Hércules no parte en el origen, sino posteriormente. Y nos hemos encontrado en el siglo XVI. En el siglo XVI, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa Pues con la cueva? Ocurre una cosa muy curiosa y muy interesante que marca precisamente ya el destino de la supuesta cueva de Hércules. En la ciudad de Toledo hay que reconocer, hay que tener en cuenta que normalmente el pueblo en aquella época no tenía acceso a la cultura, era un pueblo en general ignorante y muy supersticioso, muy preocupado con el tema de la magia, los sortilegios, los hechizos, ese tipo de cosas. Y se oían rumores de que en la cueva de San Ginés era un lugar maldito en el cual vivían demonios, bueno, otras historias, ¿no? Y entonces, la cueva de los demonios. La cueva de los demonios, ¿no? Entonces, el cardenal Silicio decide acabar con estos rollos que son tonterías, cosas del pecado, del demonio, bueno, toda esa historia, ¿no? Y organiza una expedición, precisamente en Igares, en San Ginés, en la iglesia. Abren la tapa que hay, y entra una expedición de una serie de 6 o 7 individuos, ¿no? Con antorchas, y recorren un montón de galerías subterráneas, curioso, donde llegan a un sitio donde había mucha agua, y que eso tiene una curiosidad muy sencilla, es que era un depósito de agua romano, sí. como es ahora, y se explica que es ahora. ¿No llegaron al río? No llegaron al río, no. Debieron andar, por según se cuenta, unos 200 o 300 metros por las galerías. Sí. El problema que hay es que estos habían entrado sudando por el calor que hacía afuera, en Toledo, que parece que es una cosa no de ahora, sino de toda la vida de Toledo, ¿no? Y la humedad y el frío que pasan
entrando sudando, hace que a los 200 o 300 metros, porque no se sabe exactamente, pero más o menos fue eso, se vuelven para afuera. Claro, se han cogido una neumonía, se han cogido un catarrazo, se han cogido lo que fuera, y varios de ellos mueren. Entonces, claro, ya podemos imaginar el vulgo, bueno, en unos días muere. Sí. Del escándalo, ¿no? Del miedo, del no sé qué, del no sé La cuánto. deformación Exactamente. espiritual y psíquica. Exactamente. Y entonces el canal de silicio lo hace muy sencillito. Dice, bueno, pues acaban los problemas. Y cegó completamente Sí. la entrada a la cueva de San Ginés. Y así ha estado siglos. Hasta el siglo XIX, que ahora lo comentaremos. Sí. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, Fernando, que la cueva de Hércules tiene paralelas, tú has citado, en otros lugares, pero también tiene su interpretación, o por lo menos su escenificación, sí, aunque sea con palabras, en la literatura. Pero te voy a interrumpir un segundito. Sí. La cueva de Hércules solo es en Toledo. Hay otros lugares que he citado, suelen ser normalmente cuevas de moros. Los nombres, cueva de moros. Sí, sí. La diferencia es esa. Hércules es de Toledo. Sí, sí. La idea. Que gracias a nuestro queridísimo... Sí, que a partir del siglo XVI se denomina de San Ginés porque ahí es donde el cardenal Silicio fue el que procuró dar luz un poco a esa leyenda, a esa mitología. Y claro, pensaría la gente, lugar endemoniado y a donde van a hacer magia. Sí. Bien, pero en la literatura todo esto se refleja. En la literatura española y extranjera. Sí. ¿Cómo podemos, por lo menos, citar? Porque sería un estudio y además muy interesante. Sí. El poder leer toda la interpretación de la cueva de Hércules toledana que hacen los autores. Si te parece, empecemos por los españoles. Sí. Por ejemplo, en la literatura de la época, el Conde Lucanor, que está escrito por don Juan Manuel, y escribe uno de los cuentos que vienen en el libro del Conde Lucanor, se titula De lo que aconteció a un deán de Santiago con don Illán, el gran maestro de Toledo, el gran maestro de la magia. ¿No? Ya sabemos la historia esa muy reconocida. El nombre de Illán es muy toledano. Es muy toledano, claro. Y además, fíjate si sea toledano, que parece ser que ya aparece en ese nombre aquí en Toledo en el siglo XII. En el siglo XII. Y parece ser que el descendiente, de donde, que todos estos Illanes descenden de un señor llamado Pedro Paleólogo, que era un conde griego. Y parece que también es una cosa muy curiosa, que estos Illanes fueron progenitores del linaje del duque de Alba, ya en el siglo XIII, o sea que ya es curioso. En Lope de Vega también habla, en el Capellán de la Virgen aparece un mágico llamado Servando que abre las puertas de la cueva de Toledo al duque de Fábila y averigua de este modo la pérdida de España. Luego aparece otro, Martín del Río, que trató el tema de la cueva en sus disquisiciones mágicas en 1616. Martín del Río es fuera de serie de ese libro de disquisiciones mágicas, todo el estudio que hace. Feijó, el padre Feijó, que dedica un capítulo titulado Cuevas de Salamanca y Toledo, la junta a las dos. En la obra suya, que es otra obra clave del siglo XVII, que es el Teatro Crítico de Padre Feijó. Sí. Y una muy buena, de que tú no vas a hacer un regalo, Calderón, en la Virgen del Sagrario. Calderón de la Barca, solamente, hombre, por estar en Toledo y ser Calderón, como que estamos obligados, por lo menos, a leer unos versos en la obra que él hace de la Virgen del Sagrario, que dicen los versos así. Rodrigo, nuestro rey, aquel valiente godo, que sin primero ni segundo los candados abrió intrépidamente a la cueva fatal de Recisundo, donde vio los prodigios claramente, que en diluvios de sangre llora el mundo.
con tanto horror que el sol entre sus rayos eclipses padeció, temió desmayos, y también él mismo hace un pequeño romance que dice: vino gente de Toledo por le haber de suplicar que a la antigua casa de Hércules quisiera un candado echar. Y hay muchos más poemas de esto que son muy largos para leerlos ahora, Sí. pero que es la importancia que ha tenido la ciudad de Toledo. No solamente, ya te cito 2 o 3 más para pasar a las nuevas exploraciones que ha habido aquí en San Ginés. Por ejemplo, Miguel de Luna, pues también un escritor español muy peculiar, muy peculiar. Mezcla lo mágico con lo real. Hay un libro suyo, se llama Historia verdadera del rey Don Rodrigo, compuesta por Abulcasín Tarif, que yo me creo que, conociendo a Miguel de Luna, se lo inventó todo. Aparte de tomar datos antiguos, se inventó lo demás. Y luego tenemos que hemos traspasado las fronteras de los Pirineos ya en esa época, y no por los tercios de Flandes. Sí. Por ejemplo, Víctor Hugo pone en boca de Esmeralda, en su obra Notre Dame de París, pone la casa de Hércules de Toledo. Víctor Hugo. Una obra que Notre Dame de París, que ya Víctor Hugo hace referencias a esta historia toledana. Otro que parece mentira que lo hiciera, el Marqués de Sade. Sí, sí. El Marqués de Sade, que ya sabemos cómo era, qué hacía y a qué se dedicaba. Bueno, pues escribe un cuento alegórico precioso, titulado Rodrigo o la Torre Encantada, o sea, ubicada en Toledo. Sí. Ese Ahí cuento. habla de torre, no de palacio. Sí, torre, sí, claro. Sí, bueno, esto cada uno lo hace, cada escritor lo hace Su interpretación. su interpretación. Walter Scott, otro libro que se llama La visión de Don Rodrigo, lo incluye en un libro. Washington Irving, que viene a España desde Estados Unidos y se enamora de España. Y entonces escribe un artículo, un trabajo, se llama Leyenda de la Conquista de España, en 1826. Ramón Menéndez Pidal, El rey Rodrigo en la literatura. Tengo yo el fascículo y es una verdadera joya. Maravilloso. Rosso de Luna, El Teósofo, que murió a mitad del siglo XX, que era teósofo, seguidor de Madame Blavatsky, de todo este mundo, y tiene un libro, un cuento dedicado, se llama El árbol de las Hespérides, el libro, muy antiguo, lo tengo yo, y se llama el cuento que pone, que es una joya, que tiene 40 páginas, Vida de Don Jean Lévy de Fez. Bueno, y así podríamos seguir hablando, es decir, que la importancia que tenemos, la riqueza que tenemos en Toledo. Un tema tan interesante que yo he leído mucho, Sí. Porque tú en el libro tienes de estos autores citas importantes y yo las he leído. La literatura necesita también fuentes, Sí. fuentes legendarias, Sí. de leyendas. Y don Rodrigo fue un hombre legendario, pero llega el siglo XX, 1839. ¿Qué ocurre? Hay que cambiar la denominación, ¿no? Sí. O por lo menos hay que aclarar un poco la denominación. ¿Cómo se desarrolla todo este trabajo de búsqueda? Sí, pues mira, las exploraciones te las cito rápidamente. En 1869 San Ginés existía como iglesia. O sea que todavía no estaba derruida, no se había hundido, como luego, pues, bueno, pues un tal León María Carbonero, en la revista La Cruz, dice que había entrado. Habían levantado una losa que había en el jardín, en el patio jardín, y se bajaron. Por donde habían entrado, precisamente, los del Cardenal Silicio. Y se encuentran, ¿sabes lo que se encuentran? Pues una moda toledana, en recintos llenos de cadáveres. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque ya sabes que a partir de un cierto siglo, no lo había pasado con el Canal Silicio, en Toledo hay la costumbre de enterrar a los
a los feligreses en su parroquia. ¿No? Sí, sí. Tenemos ahí que todavía existe, afortunadamente no se ha perdido las momias de San Andrés, Claro. es lo mismo. Sí. Desgraciadamente la de San Román lo vaciaron, lo tiraron, también había muchas momias. Estaban todas las iglesias estas. Bueno, y este que baja, León María Carbonero, iba acompañado, vieron la clave de un arco de grandes piedras ciclópeas. Estaban obstruidas por escombros, o sea que no solamente había muertos, sino escombros. Se salieron y se acabó. Y cerraron de nuevo esto. La siguiente expedición es en el año 1851. Amador de los Ríos, en el seminario pintoresco, entonces todavía se puede encontrar este semanario, como pintoresco, en tiendas, librerías de viejo, todavía hay encuadernadas los semanarios pintorescos, yo tengo alguna, que es una maravilla. Bueno, no tengo la de esta, desgraciadamente. Entran a Amador de los Ríos y descubren limpian un poco y descubren unas salas con unas bóvedas que tienen unos 45-50 pies de largo y unos 25 a 30 de ancho, que son probablemente las que están ahora, que se muestran ahí abajo, ¿no? En 1929 aparece un sacerdote toledano que sería solamente él para tener una tertulia de este personaje. No debía estar muy bien de la cabeza, es muy famoso. En 1929, un sacerdote llamado Ventura F. López dice que esto de San Ginés, que ha venido a verlo, es un templo asirio-fenicio, el más antiguo de Europa. Visitó la cueva e hizo su plano, y tengo el plano ahí metido en el libro que se ve todavía. Bueno, este señor, Ventura López, es un personaje increíble. No debería andar muy bien de la azotea, no debería andar muy bien por el tema. Bueno, al final del libro hay indiscutiblemente unas imágenes de los subterráneos que también nos lo han puesto anteriormente y lo volverán a poner de San Ginés. Hay unas escaleras, hay un arco, sí, un detalle de un arco importante, pero estamos en la última parte del programa. Vamos a coger la mochila, si te parece, y nos vamos a hacer una pequeñita excursión a un lugar muy próximo a Toledo, ya citado por ti anteriormente, sí, que es la finca de Igares. Antes de llegar a Mocejón, en el camino a Mocejón, existe la finca y también, diríamos, la cueva. ¿Puede, y es una pregunta que yo te hago, Fernando, la cueva, si desde el lugar interior de San Ginés se hubiera podido seguir todo lo horadado, sería un lugar también como de evasión de la ciudad en algún momento? Probablemente sí, pero no puedo jurarlo. Ya. Ni puedo asegurar nada. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Hay otra muy bonita que yo mantengo, también mantengo sin ninguna prueba, aunque hay por ahí algunos arqueólogos que sí, que dicen que sí, que es cierto, que existe. Había una galería enorme en el barrio judío, por donde, bueno, el barrio judío está todo horadado por abajo, completamente, bueno, como todo Toledo, pero ahí ya es impresionante. Yo he estado en lo que ahora es el colegio de Instituto de Arte o de no sé qué, que antiguamente era la Escuela de Arte y Oficios, Sí, y uno hace muchos años, en el jardín patio, que es enorme, tiene muchos árboles, hay una pequeña rejilla en el suelo, allí, me lo enseñaron, no entré yo de pirata, me lo enseñaron, bajé y hay unas galerías impresionantes, huevas y tal. Bueno, pues hay una cosa muy curiosa. Probablemente eso que estás diciendo tú para escapar de Toledo es cierto, porque los judíos ya sabemos que cuando a los cristianos se les cruzaban los cables, se entretenían asaltando la judería, ¿no? O cuando venía otro tipo de historias, ¿no? Sí, los musulmanes tampoco se quedaron atrás. No.
Sí, pero como ya se fueron en el año 1089 por ahí, ya prefiero no nombrarlos. No en el buen sentido de la palabra, no tiene nada que ver de personal contra ellos, no, absoluto. Sí. Tengo amigos, además, musulmanes. Bueno, ahí estamos teniendo unas imágenes muy limpias, diríamos. Sí. Pues eso es la cueva donde vamos a meternos ahora. No, bueno, te decía que había un túnel muy grande por el cual salía el río Tajo, abajo de la zona del Paseo del Miradero, por ahí, por donde escapaban los judíos para huir. Pero bueno, vamos a la cueva esta que tenemos. La cueva de Igares. Vale. En la Real Academia de la Historia, Juan Moraleda y Esteban y el vizconde de Palazuelos publican un artículo en el Boletín Real Academia de la Historia con el título Las cuevas de Orihuela. Vale. Las cuevas de Orihuela son estas... Si podemos ver, vale la pena que nos pongan las imágenes y mientras tú hablas, que podamos ver estas imágenes. Ahí hay unas... dice textualmente ese texto. El vulgo de la comarca ha difundido y confunde estas cuevas con unas canteras próximas. Y este hecho ha desorientado a cuantos amantes de la arqueología hubieran podido aproximarse, persuadiéndoles fácilmente de que ella se extrajo piedra para continuar la metrópoli toledana. Bien, de expresadas canteras contiguas, como he dicho, a las cuevas, es de donde se extrajo material para la basílica de la catedral. Más tiempo después, para la Plaza de Toros, años 1865 y 66. Bien, esas cuevas que estamos viendo, esas cuevas no son ninguna cantera, porque la caliza que tienen, una arcillosa, caliza arcillosa, tal, es una muy mala porque en cuanto le echas un pequeño ácido, no sé qué, se evapora con efervescencia, o sea, un líquido efervescente que sale, ¿no? Que la tesis de extracción de piedra de lo que podía ser una cantera para la construcción de la catedral se desmoronó completamente. ¿No? Bueno, yo lo hice. Sí. Cuando ya había estado muchísimas veces en la cueva. Aviso muy importante. A nadie se le ocurra ir. Tres razones, o dos. Primera, es una propiedad privada, que no dejan entrar. Hay guardajurados de edad que impiden llegar. Segunda, es muy peligrosa, porque tiene muchos hundimientos. Yo he ido muchas veces porque he tenido suerte, me daban... Sí. Me dejaban pasar. No, si lo vemos, y además ese soy yo el que está en la foto. Son amplias y largas. Sí, no, galerías de cientos de metros. No, si yo le he visto eso, bueno, pero es que en la zona, a un kilómetro por ahí, sí hay unas canteras al aire libre. Es decir, que de ahí sí sacaban piedra, pero no de ahí, porque no tiene más que ver los bloques que se desprenden ahí en el suelo, bloques que se desprenden del techo, o toda esa cantidad de piedras que hay que también se van cayendo del techo. Es muy peligrosa la cueva, o sea, no se puede hacer. Todo eso tiene su entrada en la finca de Igares. Sí. En la entrada que no tiene entrada. Ya. Es decir, cuando eso lo descubrió a mí mi padre, cuando yo era un niño. Por eso, aparte de la matemática, me dedico a la arqueología de las cuevas, porque es una pasión que llevo metida en las venas, ¿no? No hay entrada. Es decir, si existe, que tuvo que existir una entrada, está tapiada no, se ha hundido algo y está cegada. Y entonces lo que vemos es, ni más ni menos, un derrumbamiento de un techo por el cual te puedes escurrir, como si bajaras por un tobogán. Que es una cosa de 1 metro. Y entras directamente, hay la foto primera, hay una entrada, una vista ya desde dentro de lo que es las entradas. Es decir, que es unas canteras, curiosamente voy a llamar las canteras aposta, que no son canteras. Mira, ahí está, en la fotografía. ¿Ves? Es que está el sol de fuera de la calle y está iluminado. Eso se ha hundido y te queda un pequeño terraplén para escurrirte
bajando con los pantalones vaqueros para no se te estropee el otro, si un traje se te va a romper, y te metes ahí, y ahí está la luz de fuera. Entonces, eso hemos podido entrar porque en un momento determinado se hundió. Se hundió. Y lo que entras es por un agujero, realmente, de un hundimiento. Tú no vas a encontrar, y yo he recorrido el terreno por arriba y por abajo, y siempre a cada, a lo mejor a 100 metros, 200 metros, por encima, ya por encima del suelo, pues probablemente un hundimiento, y se ve un arco, pero ya está cejado, no se encuentra, continúa los otros 100 metros, otro hundimiento, o sea, pero que son hundimientos por la estructura del lugar, que es mala, y se hunde. Es muy curioso porque es que es tan enorme, tan gigantesco, que ¿qué sentido tiene eso? O sea, lo primero, ¿qué es? Bueno, pues parece ser que eso está, no sé si tenemos mucho tiempo ya o no. Bueno, pues hay una cosa muy curiosa, verás, te lo voy a contar. En el siglo exactamente en el XIII, sí, vienen a Toledo y no me acuerdo dónde estaba esto. Aquí está. Siglo XIII. En 1231, que ya tenían que existir las cuevas estas, porque estas yo creo que son de época carpetana, que no es ninguna tontería, de época carpetana. Viene el gran maestre de la orden teutónica, acompañando a una princesa que se va a casar con Fernando III el Santo, que va a ser reina. Bien, y le acompaña Germán de Salza, que es el gran maestre de la orden templaria, con los caballeros que acompañan a la princesa, sí, para que tal, ¿no? Con él viene también, con ellos viene también que va a ser luego un gran investigador en Toledo de muchas cosas, Germán el Alemán, el que pertenecía a la supuesta escuela de traductores, cosa que nunca existió, sino que era un lugar bueno, que se juntaba con toda la gente que estaba con los manuscritos aquellos maravillosos que nos trajeron de Córdoba, cuando la guerra civil cordobesa y tal. Pero bueno, no nos desviemos. Sí, yo sí me desvío rápidamente, porque me voy a enganchar, lo siento. Bueno, entonces, el rey Fernando III, a Germán el Alemán y a otros más, les regala una residencia que había en Igares, que ya prácticamente, creo que quedan en la finca, quedan unos muros que debieron ser esa residencia, muy antiguos, ¿no? Bueno, pues ahí se juntan Germán de Salza, Germán el Alemán, y los caballeros de la orden teutónica, y uno de ellos, que en aquella época también está en Toledo, que es otro traductor, que es Miguel Escoto, sí, que también, que parece ser que tanto Salza, imagínate, como Miguel Escoto, conocieron íntimamente, además, estos dos, no en Toledo, sino después que se marchan, al emperador más extraño de la cristiandad, que se llamaba Federico II de Sicilia. Ellos dos luego... ¿Y qué relación tiene con la cueva? Pues porque estos se fueron a vivir, nigromantes, traductores, un grupo de ellos acompañados del gran maestro de la orden teutónica, y estuvieron viviendo, venían a Toledo a trabajar. Sí. Pero parece ser que estuvieron viviendo en Igares. Vivieron en Igares. Y probablemente muy cerca de la cueva. Ahora, no han dejado ningún testimonio sobre eso ni nada. Ya. ¿Me entiendes? Bueno, es curioso, ya termino con esto. Mira, en el cerro donde se encuentran las cuevas de Igares, sí, aparece también en el poema épico alemán de Karl Maynet, con el nombre de Cerro Valmoriale. Antiguamente, antes de eso, se le conocía como Cerro Valmoriale. Y se dice que es una leyenda, evidentemente, que Carlomagno luchó con el gigante Bremún por el amor de Galiana. Le venció y le arrebató la espada mágica Durendart. ¿Tiene relación con la cueva? Claro, es allí donde se luchan.
Llegamos al final del programa. Fernando, yo te agradezco. Esto es un mito, Sí. un gran mito. ¿Qué se puede decir a los investigadores del mito? Que sigan, que busquen, que lo dejen ahí. ¿Cómo? ¿Qué? Yo Muy breve. a los investigadores de tema arqueológico histórico no tengo nada que decirles. Es decir, ellos sabrán mucho y probablemente más que yo. Yo simplemente en mi vida me he dedicado aparte de la matemática, la cosmología, astronomía, etcétera, etcétera, que es mi mundo, la física cuántica, que también es mi mundo, me he dedicado a escribir. Tengo este libro. Fernando, yo con esa idea animo a la lectura, animo a la búsqueda en Toledo de mitos, de leyendas, que hay muchos, porque todo eso enriquece la historia de la ciudad y también nos enriquece a nosotros. Te agradezco nuevamente tu estancia en Huellas de Nuestro Tiempo y también a ustedes, amigos, como siempre, yo les animo a que lean de Toledo todo lo que puedan, porque así se van a enriquecer mucho más y la ciudad va a tener otro tipo de proyección, pero también la proyección de Huellas de Nuestro Tiempo, que todas las semanas está con ustedes un tema, la cultura, la divulgamos de esta manera. Muchas gracias por su atención.